Este es el iceberg de las cosas más perturbadoras de Internet. Cada nivel al que descendamos será más siniestro que el anterior. Nivel 1. En el año 2008, la red engendró una de sus imágenes más perturbadoras. Un rostro blanco casi cadavérico, sin párpados y con una sonrisa cortada a cuchillo. Así nació Jeff the Killer, y con él una frase que pocos olvidarán: Go to sleep. Como tantas creepypastas, la historia corrió por foros y cadenas de correo. Se decía que un adolescente había sido atacado con asco y que tras el dolor se transformó en un asesino que acechaba a sus víctimas mientras dormían. Pero lo que realmente dejó huella no fue la narración, sino la imagen. Esa fotografía inquietante que apareció en screamers y páginas virales. Con el tiempo surgieron varios intentos de explicar su origen. Durante años circuló la historia de Katie Robinson, una supuesta joven víctima de bullying en foros, cuyo rostro editado había terminado convertido en la temida foto de Jeff. La leyenda afirmaba que, incapaz de soportar el acoso, se quitó la vida. Sin embargo, investigaciones posteriores demostraron que esto solo era un rumor. La chica nunca existió bajo ese nombre y, desde luego, tampoco murió. Entonces la gran pregunta era inevitable: ¿de dónde había salido en realidad? Investigadores de Internet rastrearon la imagen hasta el 2005. Ahí apareció una versión menos editada conocida como White Powder. Un rostro borroso de baja calidad y con rasgos similares. Todo indicaba que Jeff the Killer no era una foto única, sino un montaje sobre otro montaje. Pero aún así la imagen original nunca apareció. Y como dato curioso, incluso se llegaron a ofrecer recompensas para quien la encontrara. Han pasado casi 20 años y el origen de Jeff sigue siendo un enigma. Este video tiene más de 30 millones de visualizaciones. La razón fue el último registro de una desaparición tan extraña que parecía sacada de una película de terror. Elisa Lam llevaba más de 20 días desaparecida en el Hotel Cecil. La policía la buscó por todas partes, pero solo había una pista: su desconcertante comportamiento en este ascensor. En enero del 2013, los huéspedes se quejaron de que el agua tenía mal olor y salía turbia. Cuando el encargado revisó los tanques de la azotea, encontró la respuesta. Elisa Lam estaba dentro, desnuda, flotando boca abajo y en un avanzado estado de descomposición. Para aquel entonces todo apuntaba a un suicidio. Pero para quienes vimos ese video, todo esto solo trajo más preguntas que respuestas. ¿De quién se escondía Elisa Lam? Si todo fue un delirio de ella, ¿de quién era este zapato que se ve en la imagen? Y además, ¿cómo es posible que 11 años antes de su muerte, la película Dark Water pareciera presagiar su destino? Fue entonces cuando Internet encendió una teoría escalofriante. ¿Y si Elisa Lam había jugado al juego de ascensor? Este juego es un ritual de origen coreano que hace algunos años se hizo bastante popular en Internet. La regla es simple pero inquietante. Debes seguir una secuencia exacta de botones para llegar a otra dimensión. Y entre sus instrucciones más extrañas hay una advertencia: si en el 5º piso aparece una mujer, no debes mirarla ni hablarle bajo ninguna circunstancia. Muchos creen que Elisa falló en este juego y que es por eso que nunca volvió. Aunque claro, esa es solo una teoría. Según los forenses, fue una muerte accidental. Pero aún así el video se convirtió en un misterio global, alimentando teorías de asesinato, conspiraciones y rituales paranormales. Más de una década después, el caso de Elisa Lam continúa siendo uno de los enigmas más oscuros del Internet. Kate Yap apareció en YouTube a finales de la década del 2010. Su canal parecía uno más de mukbang, esos videos donde la gente come frente a la cámara cantidades absurdas de comida. Desde el principio Kate fue un misterio. Nunca mostró su rostro por completo, casi no hablaba
y cuando lo hacía era mediante mensajes escritos en la pantalla. Aún así, logró reunir millones de visualizaciones en sus videos. Pero con el tiempo, los espectadores comenzaron a notar cosas extrañas. En un video se apreciaba un moretón en su brazo y un corte en su labio. En otro se oía una voz fuera de cámara que parecía darle órdenes. Incluso se podían oír amenazas. Aquello encendió todas las alarmas. Usuarios en Reddit y otras plataformas empezaron a especular que Kate estaba secuestrada. Incluso algunos afirmaron que podía ser una mujer desaparecida. A partir de entonces sus videos comenzaron a ser analizados cuadro por cuadro y pronto descubrieron algo más inquietante. En 2 grabaciones, algunas letras en mayúsculas formaban palabras como SOS y Help. Palabras que muchos interpretaron como un pedido desesperado de auxilio. Pero el momento más perturbador llegó durante uno de sus videos más virales. Mientras devoraba mariscos, Kate perdió 2 dientes, probablemente por la fuerza con la que mordía. Lo extraño es que a pesar de esto, no se detuvo. Simplemente los escupió y siguió comiendo como si nada hubiera ocurrido. Cuando las teorías se desbordaron, Kate trató de desmentirlo todo. Dijo que simplemente tenía mucho apetito, pero su silencio, sus gestos nerviosos y esos detalles cada vez más inquietantes solo aumentaron el misterio. Algunos creen que fue todo parte de una estrategia publicitaria para ganar fama y dinero en la plataforma. Sin embargo, si realmente era una campaña, ¿por qué desapareció justo en su punto más alto? Su último video se publicó el 7 de octubre del 2019 y desde entonces no se ha vuelto a saber de ella. Entre el año 2011 y el 2016, un usuario conocido como A858 comenzó a publicar en Reddit interminables secuencias de código hexadecimal sin contexto ni explicación alguna. Eran líneas y líneas de números y letras que parecían no tener sentido, razón por la cual al principio nadie le prestó atención. Pero con el tiempo, no solo curiosos, sino también programadores, criptógrafos y expertos en seguridad informática comenzaron a interesarse en estos códigos. Intentaron descifrar estas cadenas y cuando lo hicieron, descubrieron algo inquietante. Entre los bloques de texto aparecían mensajes ocultos, coordenadas, fragmentos literarios, alusiones a lugares reales e incluso frases perturbadoras como "We are watching". Los estamos mirando. Cada vez que alguien lograba un avance, el usuario borraba la publicación o desaparecía durante semanas, solo para regresar con nuevos códigos aún más complejos. Pronto, A858 se convirtió en un fenómeno dentro de la comunidad criptográfica. Las teorías no tardaron en multiplicarse. Algunos aseguraban que se trataba de un tipo de inteligencia artificial que estaba aprendiendo a comunicarse con los humanos. Por otro lado, había quienes pensaban que todo esto formaba parte de un experimento encubierto, una especie de cacería de talentos donde solo los más brillantes serían capaces de llegar al final. Pero si eso ocurrió, nosotros nunca nos enteramos. En el año 2016, A858 publicó su último mensaje. Decía: "El proyecto A858 ha concluido, puedes darte de baja". Luego de esto, desapareció. Hasta la fecha, su propósito real continúa siendo un enigma. Internet está repleto de videos sobre los backrooms, esos espacios infinitos, amarillos y monótonos a los que, según cuentan, solo se puede acceder tras un error en la realidad. Entre todo ese material apareció la historia de un usuario de TikTok que aseguraba estar atrapado en uno de esos niveles. Su primer video, con más de 700.000 reproducciones, mostraba cómo intentaba llamar a la policía, pero nadie respondía al otro lado de la línea. Según él, todo comenzó en su trabajo.
De repente la luz se cortó y cuando ésta volvió, descubrió algo imposible. Justo detrás de una pared se podía ver una de esas famosas habitaciones amarillas. El video se viralizó en cuestión de horas. Algunos estaban convencidos de que había encontrado una entrada real a los backrooms, mientras que otros más escépticos lo catalogaban de montaje. Pero el usuario insistió en demostrar su verdad. Publicó una serie de videos donde se veía que detrás de la muralla no había nada y que debido al temor estaba preparado para marcharse en cuanto llegara la policía. En total, bastaron apenas 6 publicaciones para que su cuenta superara los 20 millones de reproducciones. Unos lo recuerdan como una simple historia de ficción muy bien contada, mientras que otros como una señal de que quizás, tal vez, alguien finalmente logró ingresar a los backrooms. Uno de los misterios más inquietantes que ha nacido en 4chan es conocido como I Am God. Todo comenzó en junio del 2014, cuando un usuario contó que un amigo suyo vivía situaciones bastante extrañas. Las luces y la televisión de su casa se apagaban solas y en su computadora comenzaron a aparecer archivos que él nunca había descargado. Su amigo decidió compartirle alguno de estos archivos y él hizo lo mismo en 4chan. La primera imagen que compartió era borrosa, difícil de entender, pero intrigó a muchos en el foro. Luego subió una segunda imagen que dio para que algunos especularan que podría tratarse de un mapa. Pero la historia dio un giro escalofriante cuando alguien notó que en una de las imágenes, en la esquina derecha, había un código binario oculto. Al decodificarlo apareció una sola palabra, God, que en español significa Dios. Minutos después, otro fragmento del texto reveló un mensaje en galés, que en inglés sería I am. El foro entero se estremeció cuando al unir ambos hallazgos quedó el mensaje completo. I am God, que en español significa Yo soy Dios. La tensión aumentó aún más cuando el amigo grabó un video en su casa. En la grabación, apenas perceptible, se ve una figura roja moviéndose al fondo del pasillo. Con el paso de los días, aparecieron más piezas. La última de estas imágenes era la última pieza que completaría el rompecabezas. En esta imagen se ve algo que parece ser una boca. De esta forma se pudo completar el rostro, revelando al fin la supuesta cara de Dios. Muchos pensaron que solo era un montaje, pero pronto usuarios que habían descargado o visto las imágenes empezaron a reportar sucesos extraños. Este caso sigue sin explicación, y la imagen de I Am God continúa siendo recordada como uno de los misterios más perturbadores de Internet. Ernest Wilson tenía apenas 24 años de edad cuando protagonizó una de las transmisiones más escalofriantes que circulan en Internet. Get your dumb from the other side of this gate. This can't be one of my friends. Entre sus amigos era bastante conocido por algo muy particular, sus fiestas. Le encantaba inventar juegos raros, novedosos, y todo eso lo compartía en vivo a sus seguidores por Facebook. Aquella noche, 4 de abril del 2020, no fue la excepción. Ernest rentó un Airbnb, reunió a un grupo de amigos y lanzó una idea que sonaba tan absurda como irresistible: jugar a las escondidas, pero con un pequeño detalle: todos debían estar borrachos. Este joven encendió la cámara como siempre, sin imaginar que ese juego inocente estaba a punto de convertirse en su peor pesadilla. 1, 2, 3. Pasadas las 2 de la mañana, el juego estaba en pleno apogeo. Este joven, convertido en el buscador, recorría la casa con su teléfono en mano, transmitiendo cada momento a su audiencia. Entre risas y tropiezos, buscaba a sus amigos escondidos en la oscuridad, mientras el chat se llenaba de comentarios cómplices. Pero en cuestión de segundos, todo cambió. Mientras avanzaba, la cámara captó
algo inquietante. A lo lejos, vio una figura oscura saltando el muro de la casa. Al principio Ernest se mostró confundido. Le dijo un par de palabras, creyendo que podía ser alguno de sus amigos. Pero pronto entendió que aquel intruso no era uno de sus invitados, sino más bien un delincuente. El intruso le advirtió que era un robo, provocando que este joven entrara en pánico y comenzara a correr por la casa. Lo que vino después fue algo realmente angustiante. La cámara se movía sin control, mostrando apenas destellos de la confusión, mientras al otro lado de la pantalla, sus seguidores escuchaban gritos desesperados y disparos. Al principio muchos en el chat pensaron que era una broma, pero no, lo que estaban presenciando era real. En cuestión de segundos, el inocente juego se había convertido en un auténtico infierno para Ernest y sus amigos. Minutos después la transmisión se cortó, dejando a cientos de espectadores totalmente horrorizados sin entender qué acababan de ver. Cuando por fin encendieron las luces y el caos se calmó, descubrieron la verdad. Ernest había recibido un disparo. Por supuesto, fue llevado de urgencias al hospital, pero pese a todos los esfuerzos médicos, perdió la vida esa misma noche. La policía confirmó que 2 hombres armados habían irrumpido en la propiedad. Sin embargo, aunque el ataque quedó parcialmente registrado en la transmisión, nunca se logró identificar con certeza a los responsables. Ernest Wilson tenía apenas 24 años de edad cuando, sin querer, transmitió en vivo su propia muerte. En marzo del 2021 comenzó a circular un video en TikTok que rápidamente se convirtió en uno de los más perturbadores del internet reciente. En las imágenes se veía una mujer caminando por las calles de Seattle, herida, cojeando, llorando y pidiendo ayuda. La mujer tenía una apariencia extraña, no tenía cabello y su forma de caminar era como la de un zombie. En otro video donde se le puede ver un poco más de cerca, se observa que lleva algo en sus manos, como si fuera un bebé. Cuando la policía llegó al lugar, intentaron calmarla, pero no tuvieron éxito. La mujer seguía gritando de manera errática y murmurando incoherencias. Estos videos explotaron en redes sociales, alcanzando millones de reproducciones. Las teorías iban desde un ataque brutal cometido por su exnovio y su perro hasta un episodio de enfermedad mental. Durante meses, nadie supo qué había pasado en realidad. Pero en el 2022, la youtuber Rebecca MS logró acceder a las grabaciones de los bodycams de los oficiales. En esas imágenes quedó claro lo que sucedió. Mientras la rodeaban, los policías llegaron a la conclusión de que la sangre no era real. Era todo maquillaje. Incluso lo describieron como algo pegajoso. Algunos pensaban que alguien se lo había hecho a propósito. Pero fuera cual fuera la explicación, estaba claro que no era sangre. Sin embargo, esta mujer jamás salió de su papel. Lloraba, gritaba y actuaba con tanto realismo que incluso los paramédicos terminaron llevándola a un hospital. Finalmente, la investigación de Rebecca reveló que todo esto había sido un montaje. La responsable fue identificada como Kimberly Kasai, quien poco después reconoció en redes sociales que había sido divertido. En su perfil, Rebecca descubrió además publicaciones que vinculaban su actuación con una protesta contra las vacunas, diciendo cosas tales como «no somos ratas de laboratorio». Pero a pesar del hecho, hoy en día aún hay personas que creen que todo esto fue real. Steven Makula, mejor conocido en YouTube como Paul Saxon 07, tenía más de 37.000 suscriptores. A simple vista, parecía un creador común y corriente. Hacía directos de videojuegos, interactuaba con la gente y la verdad es que tenía una comunidad bastante fiel que no se perdía sus lives. Pero lo que nadie sabía es que uno de esos streams escondía algo aterrador. Aquel día Makula anunció un evento especial llamado Violent Night Christmas, un directo navideño de 6 horas. La transmisión comenzó puntual. En pantalla se lo veía jugando como siempre. Pero había algo extraño. Él no respondía al chat.
Le dijo a sus seguidores que tenía problemas técnicos con el micrófono y que por eso no hablaría. Y ellos se lo creyeron, aunque la verdad era mucho más oscura. Todo lo que sus fans veían, lo que tú estás viendo en pantalla en estos momentos, había sido grabado días antes. Un montaje milimétrico diseñado como una coartada perfecta para encubrir un horrible crimen. Makula en pantalla parecía concentrado mientras jugaba, pero en la vida real, en ese mismo momento, el youtuber le estaba quitando la vida a su novia Natalie McNally, quien estaba embarazada de 15 semanas. Para hacer más creíble la farsa, incluso le mandaba mensajes a Natalie durante el supuesto directo quejándose de las fallas técnicas, tal como si estuviera en su casa frente a la pantalla. Una mentira bastante inteligente que lo descartaría de inmediato como sospechoso. Y al principio funcionó. Hasta ese punto se podría decir que era el crimen perfecto. Pero de un momento a otro, el plan se desmoronó. Los expertos en ciberseguridad descubrieron la primera grieta de esta historia. El stream no era en vivo, sino pregrabado. Poco después, las cámaras de seguridad lo mostraron tomando un autobús y luego un taxi cerca de la casa de Natalie, justo el día del ataque. Él había acabado con la vida de su novia. Steven Makula se enfrentará a la justicia en noviembre del 2025. En el año 2021 empezaron a aparecer en Instagram unas páginas que al principio parecían inofensivas. La primera fue Truth Seekers 11, presentada como una cuenta de un niño de 12 años administrada por su madre. Al comienzo las fotos eran bastante normales, pero en un momento aparecieron imágenes como esta. Rostros editados de piel completamente blanca y labios gruesos. Había algo extraño en estas imágenes, pero quizás era algún tipo de broma. Después surgió otra cuenta llamada GearCloy12. Este usuario decía ser una niña de 13 años llamada Stephanie, pero al investigarla los usuarios descubrieron que no era una niña en absoluto, sino un adulto detrás de la pantalla. Fue entonces cuando apareció la más perturbadora de todas, Smart Schoolboy 9. En esta última se podía ver a un adulto vestido de escolar. El hecho de ver a un adulto vestido de esta forma ya es bastante raro, pero lo más perturbador era la forma en cómo se comportaba y sobre todo el maquillaje que llevaba. Su rostro era muy blanco, usaba lápiz labial y su lengua tenía un tamaño desproporcionado. Además, este hombre no solo se grababa en su casa, también salía vestido así a parques infantiles, donde simulaba ser un niño real. La comunidad online comenzó a investigar quién era esta persona y a partir de pequeñas pistas en los propios videos llegaron a una conclusión inquietante. Detrás de estas cuentas estaría un hombre adulto de 59 años. Algunos lo identificaron como David Alter, otros David London. La verdad es que su verdadera identidad nunca se confirmó del todo. Se desconoce su motivación, pero al parecer él sería el dueño de todas las cuentas extrañas de niños. En el año 2018, un usuario de 4chan publicó un hilo sobre una extraña cuenta de Facebook, perteneciente a una mujer filipina llamada Ori Chef. Todo comenzó con un comentario inofensivo. Decía que quería ser cremada antes que su esposo. Nada raro, hasta que alguien entró a su perfil. Allí descubrió algo que no tenía sentido. Todas sus amigas en Facebook eran ella misma. Decenas de cuentas distintas, todas con la misma cara, pero con nombres ligeramente cambiados, como por ejemplo Marjorie Sam, Marge Baker, Judy Baker, como si hubiera clonado su propia identidad. Y lo más perturbador era el contenido. En todas las páginas parecía publicar lo mismo, mensajes en los que hablaba de matar a sus hijos, junto a imágenes de animal y fotografías inquietantes. Cuando el caso se volvió viral, Ori comenzó a publicar historias aún más siniestras. Una de ellas fue la de Daphne.
Un día subió una foto de una mujer vestida de rojo y contó una historia que parecía ser un creepypasta, pero que ella aseguraba era real. Aseguró que Daphne se había sometido a una serie de cirugías para ser hermosa, pero que el resultado fue tan terrible que terminó suicidándose. El problema es que, una vez muerta, comenzó a acecharla desde el más allá. Esta historia escalofriante dejó paralizado Internet. Sin embargo, investigaciones posteriores descubrieron que esta historia era falsa. La mujer de la foto era una mujer australiana llamada Daphne Comber, víctima de un accidente automovilístico. Ori había tomado sus imágenes sin permiso y las editó para inventar esta historia. Está de más decir que Daphne, la verdadera Daphne, estaba viva. Respecto a Ori Chef, hay varias teorías. Algunos creen que podría tratarse de alguien con problemas mentales, otros de una persona obsesionada con la fama, o tal vez de alguien con un sentido del humor demasiado retorcido. En redes sociales comenzó a circular un relato que le heló la sangre a miles de personas. Una niña de apenas 4 años habría desaparecido en Disneyland arrastrada por un hombre hacia un túnel oculto en los baños del parque. Su madre juró haber visto la compuerta cerrarse frente a sus ojos, pero cuando pidió ayuda, no le creyeron. La historia explotó en el año 2023 y, real o no, revivió uno de los rumores más inquietantes que rodean a Disney: la existencia de pasadizos secretos bajo el parque. Oficialmente se sabe que esos túneles, los llamados util doors, sirven para que los empleados circulen sin ser vistos. Pero en Internet la versión es mucho más oscura. Se habla de conspiraciones, secretos perturbadores e incluso una sala oculta con niños escondidos. Uno de los testimonios más inquietantes apareció en una carta atribuida a un ex trabajador de Disney. Este hombre aseguraba haberse internado en esos pasajes subterráneos y haber encontrado una sala decorada con personajes de la compañía. Pero lo más extraño de su relato es que decía que en aquella habitación había niños solos, sin sus padres. Una vez que salió de aquel lugar, nunca más volvió a encontrar la habitación, y tras intentar denunciar lo ocurrido, lo despidieron. Para muchos, este testimonio, que ha circulado en varias páginas de Internet, refuerza la idea de que los túneles esconden algo más siniestro que simples pasillos de servicio. Con el tiempo, otros relatos se sumaron: puertas ocultas en tiendas, pasadizos bajo atracciones y hasta teorías que vinculan los túneles con desapariciones inexplicables. Cabe decir que nada de esto ha sido probado, son solo testimonios, pero cada vez que surge un nuevo relato, el mito revive. En el año 2015 apareció en la dark web un sitio que prometía algo impensable. Podías contratar a un asesino a sueldo con solo un clic. Su nombre era Besa Mafia y aseguraba contar con profesionales dispuestos a eliminar a cualquiera por el precio correcto. El portal ofrecía todo tipo de servicios, desde romper las piernas a alguien hasta eliminar objetivos difíciles. Las transacciones se hacían en Bitcoin y los usuarios podían dejar mensajes describiendo a sus víctimas, su rutina y el motivo del encargo. A simple vista, parecía un mercado criminal bien estructurado, pero en realidad nadie sabía quién estaba detrás. En el 2016, un investigador británico llamado Chris Monteiro logró infiltrarse en el sitio. Lo que este hombre descubrió fue tan absurdo como inquietante. Resulta que la mayoría de los encargos nunca se cumplían. Las respuestas eran automáticas y los supuestos asesinos ni siquiera existían. Al parecer, Besa Mafia era una gran estafa digital, diseñada para engañar a quienes estaban dispuestos a matar. Pero el engaño no tardó en cruzar la línea entre lo virtual y lo real. En ese mismo año, el FBI comenzó a investigar el caso de Amy Alwyn, una mujer hallada muerta en su casa en Minnesota. Su esposo Steven había intentado contactar a un sicario en esta misma página.
Este hombre ingresó a esa mafia, realizó pagos en Bitcoin y dejó mensajes pidiendo que su esposa muriera en un accidente. Cuando el encargo no se concretó, él mismo decidió quitarle la vida a su esposa. Stephen Alwyn fue condenado en el año 2018. Tras el escándalo, esa mafia desapareció de la red oscura. Monteiro filtró correos y bases de datos mostrando que el creador usaba identidades falsas y direcciones en Europa. Hasta la fecha nadie sabe quién lo creó. Algunos creen que fue un experimento social, mientras que otros piensan que fue una estafa millonaria.